Buenas noches, una vez más bienvenido al público que está en su casa o en sus lugares a través de Facebook Live, al público que nos escucha, que nos acompaña cada mes acá en Viernes de Tertulia, el evento cultural del tercer viernes de cada mes en este Miami Hispanic Cultural Center, un evento auspiciado por Creation Art Center, una institución que dirige el director artístico Heriberto Jiménez, al cual siempre le estaré agradecido. En esta batalla que viene de Tertulia ya llevamos 11 años, ha sido una larga trayectoria. Desde 2013 comenzamos, en enero del 2013, y llevamos haciendo una labor en el sentido más importante, que es la divulgación y promoción de la cultura hispana, pero fundamentalmente la cubana acá en el sur de la Florida. Digo la cubana porque soy cubano, pero aquí ya he tenido invitados de argentinos, venezolanos, colombianos, de diferentes nacionalidades, y siempre compartimos en hermandad. Así que te doy la bienvenida y te doy la bienvenida, Félix, por acompañarme. Antes de comenzar quisiera mencionar algo, dos cositas. Una, quiero de manera personal y dedicar este evento a la memoria de Gloria Leal, que fue editora del Nuevo Herald y que hace unos días falleció. Una mujer que trabajó en periodismo cuando la época grandiosa del periodismo acá en el sur de la Florida, y en general el periodismo que ha decaído mucho. Y también pedir por la salud de Oscarito. Oscarito es la figura más popular prácticamente en todos los lugares de Miami. Estaba delicado, ya por suerte hoy supe que ya está recuperando, estaba en intensive care y todo, y está en una sala, así que hay una mejoría. Aunque Félix es una persona altamente conocida, voy a leer una nota biográfica suya. Nació en Guantánamo, es ingeniero de profesión, es autor de Crónicas Aldeanas, un libro de relatos, y su versión en inglés, A Tale of Two Villages. También del Logo de la Gaviota, País sin moscas y otros poemas, Congregaciones, que es una antología personal, Altar de Nadie y Always the Sea, Siempre el Mar, selección de poemas en una edición bilingüe. Textos suyos han aparecido en numerosas antologías y ha recibido los premios editoriales Carmen Luisa Pinto en narrativa y poesía, así como la distinción Pluma de Plata de la editorial Entre Líneas. Obtuvo el Florida Book Award 2018, en esta ocasión con la medalla de bronce, y en el 2022 recibió el galardón, pero en esta ocasión con la medalla de oro. También un premio en el Festival de Vino y Poesía de la Casa Bukowski Internacional el pasado año 2024. Así que, viendo todos estos libros, más lo que he leído, se puede decir que has trabajado mucho. ¿Te sientes que has logrado lo que has querido? Todavía no, hay que trabajar mucho. Ahí pueden ver algunos de los galardones que él mencionaba: el premio de Casa Bukowski, el Memorial del Estado de 2023, la medalla de oro de Florida Book Award, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que para producir un libro uno se puede demorar quizás 1 año, 2 años, con buena suerte. El que se apresura pierde. Y uno tiene un trabajo secular de 40 horas o más para pagar la renta y todas las cosas que sabemos los ciudadanos, los habitantes de esta ciudad y de todo el país. Y en el tiempo libre es que uno puede escribir. En mi caso, no soy un escritor a tiempo completo, como han dicho algunos otros escritores, sino a tiempo parcial. No obstante, uno se afinca, viene la inspiración, uno la trabaja y sale el libro. Un libro es un proceso complejo hasta en su edición. Por ejemplo, aquí tenemos la obra de Nicot, decorando uno de nuestros libros, País sin mosca, con todas sus pinturas y sus cosas. Cada vez que me pregunto a un plástico si puedo usar su obra, me dicen: ¿cómo no, maestro? La palabra maestro no me gusta, pero sí, tome lo que usted quiera, y así decoramos los libros. Por ejemplo, aquí tengo pinturas de Clara Morera,
que todo el mundo conoce de alguna manera, de mucha trayectoria. Aquí está de Zaida del Río, en esta portada, que es una antología. Y en fin, que uno une la práctica también en el diseño final de cómo hacer y cómo presentar un libro. Uno trabaja con el editor hace lo propio. Por ejemplo, esta es la edición de Casa Bukowski, de una antología que ha tenido muy buena recepción por su factura y quizás por el contenido que son mis poemas, ¿no? En definitiva. Y esto es muy importante. Aquí hay una pintura de Provenza. Yo tengo 2 ediciones a veces de un mismo libro, porque ¿qué pasa? El libro tiene que moverse, no por marketing, sino por presentarlo con formas diferentes. Y este último libro, el más reciente, que es Siempre el Mar, Always the Sea, es bilingüe. Aquí tuve el concurso de Karen Anna Batts, una chica que es profesora en la Universidad de Wisconsin. Alguien me la recomendó, una escritora de por acá, y realmente el resultado nos afectó hace muchísimo. En esto nos ayudó también el amigo Manny Delgadillo, que revisó también. Esto hicimos ya una presentación por vía Zoom. No se ha hecho todavía una presentación en físico de la obra. Esperamos hacerlo en alguna universidad, en algún lugar donde la gente sea bilingüe, o por lo menos lean en inglés y se interesen, ¿no? Porque está en inglés y español. Estos libros que mencionas, que has hecho varias ediciones de un mismo libro, ¿es el mismo libro o lo editas, lo corriges, le agregas? Eso mismo, se edita, se corrige, se aumenta, probablemente algún poema que quedó fuera en el anterior, que pensábamos que no dialogaba con el resto, y que pensamos que al final sí, y se puede incluir, y de hecho se hace. También es algo que es importante, es salir un poco del enquistamiento. Cuando vives en una ciudad, hemos vivido en Guantánamo, hemos vivido en Miami, como residencia, uno tiende a ver las cosas de aquí y no a ver más allá. El mundo es amplio y ajeno. Y entonces hay editores muy buenos en cualquier país del mundo, que tienes que encontrar. Por ejemplo, yo tengo 3 libros editados en México, un libro editado en Chile, tengo una antología, esto fue en octubre del año pasado que tuvimos en Casa de América, Palacio Linares, y se hizo una antología, y ahí está nuestra obra también, los poetas y profesores. ¿Cómo te consigues esas ediciones que resulta sobre todo para cubanos que vivimos en Miami, que se nos reconozcan, conseguir esas ediciones y esos contactos fuera de... Sabemos que inclusive las redes sociales contribuyen muchísimo a eso. Usted se hace amigo de alguien porque mira el perfil y este señor es editor. El señor empieza a ver tus cosas curiosas. Por ejemplo, el difunto Fernando Sabino hizo la más grande antología de poetas del siglo XXI. Ya él falleció hace unos años. Él tomó mis poemas de las redes sociales, no me pidió permiso, yo le agradecí. Que muriera, por supuesto. Y está por países, Cuba, tal y tal y tal. Yo soy el poeta número 26.000 y pico de la antología. Y de esa manera es que el editor se interesa en ti, tú te interesas en el editor, si te gustan los trabajos que has visto, y por ahí van las cosas. Los términos en las asesores de los pagos, etcétera, eso es, digamos, de otra manera. Por ejemplo, con Primigenios, yo tengo las bondades de Eduardo Casanova, de hacer las cosas bien mancomunadamente y sale el libro. No me cuesta mucho y después da un beneficio, podríamos decir. Uno no vive de la venta del libro. El que se proponga vivir de la venta del libro, sobre todo de poesía, no va a pagar la pena. Seguro que no la va a pagar. Entonces es una pasión, es algo que a uno le gusta, es como un pintor, ese cuadro que está allá, no sabemos si va a estar en venta o no, si se va a vender o no. Aquí tenemos a Yolanda Burke, que es de mi pueblo y es pintora, y sabemos también que el artista le resulta difícil y también no es el objetivo principal. Hay otros trabajos seculares que a uno le pagan las cosas, los pibes, como decimos. Has mencionado un par de veces a tu pueblo. Eres parte de un grupo notable de escritores guantanameros. A mí me ha impresionado la cantidad de escritores que hay en Guantánamo. ¿A qué tú le atribuyes esa
esa Guantánamo de literaria. ¿Qué pasa? Guantánamo, para hablar en términos de ingeniería, porque soy ingeniero, de eso no se cura, vive en condición de extremo. Por Guantánamo tú no pasas, o vas o no vas. Al vivir en el extremo de un lugar, de una zona, de un país, de una región, sencillamente te inventas otros mundos que tú no estás viendo diariamente. Porque uno no va a la capital siempre ni nada de eso. Entonces se crea un mundo muy particular. De hecho, yo estudié piano por 4 años, lo tuve que dejar por ingeniería, ejercí ingeniería 25 años hasta que me dieron la patadita y desde ir para acá vine como asignado político, que conste, ¿no? Y ¿qué le iba a decir? Esa condición de extremo hace que tú te impresiones por las cosas que te rodean, la naturaleza. ¿Cuánto de menos le echamos a las montañas? Miami no tiene una sola montaña. La presencia del mar, en muchos casos. En La Habana, por ejemplo, Guantánamo no tiene mar ahí mismo, tiene ríos. Y esas cosas hacen que tu mente vaya girando en otras esferas. Y de hecho viene la creación. Mencionaste el vivir en extremos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu infancia y tu formación en ese lugar de extremos, apartado prácticamente de todo? Maravillosa la infancia mía, con unos padres de oro, con todos los parientes maravillosos y una cultura de base. Mi padre tenía 4º grado, era un hombre más inteligente, decía, para ingeniería utiliza la computadora y la no sé qué, él de la mente hacía las cosas, porque se va desarrollando la mente de la persona. Y entonces, pues bueno, la infancia fue bellísima, era vida de valle. De hecho hay un poema que está en Paísismo precisamente, que saben esas cosas que hacen los niños en las ciudades de provincia, eso de matarrear, ese tipo de cosas, y eso es la felicidad. De hecho yo voy a leer un poema ahí, que el paraíso mío no era otra cosa más que el solar lleno de la esquina, festoso, lleno de monjas y de gatos y de muertos. ¿Quiere leerlo ya? Yo creo que sí, si viene el caso se lo leen. Claro. Y entonces uno en la infancia se inventa todas esas ficciones y después las arrastra, ¿no? De alguna manera, ¿no? No, es curioso lo que mencionaste de lo que es vivir en extremo y Sí. también el hecho de que tu papá lo que tenía era 4º grado y era un hombre que tenía la sabiduría de la vida. Cuando después yo lea el poema, me gustaría que me enfocara quién influyó en tu inclinación literaria o incluso en esa inclinación a estudiar piano. Pero bueno, contesta. Mi padre tenía un solo libro, que era de Núñez Jiménez, por cierto, era de botánica. Ese es el único libro que yo recuerdo de mi infancia en mi casa. Sin embargo, mi madre había estudiado piano y mi padre tocaba la armónica. En casa de los vecinos, de la comadrona que me trajo al mundo, y su sobrina, que era profesora normalista, ahí es donde yo me despacho con una biblioteca completa todos los días del mundo. Todos los tomos del tesoro de la juventud, todo eso no era en mi casa. Era la casa de los vecinos. ¿Pero qué era la casa de los vecinos? El refugio de uno, las malaquianzas, el arroz con leche que decían, todo eso. Y de ahí sale el vecindario ese que uno añora tanto, sobre todo en nuestros países no de Europa, donde cada cual vive y puertas adentro. Te voy a leer entonces el poema País sin moscas. Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Machado. Enjambres de avispas y cucarachas, moscas y hormigas bravas, perros ingratos, decrépitos, putrefactos, basura sobre basura, pestilencia, dulce, amarga y rancia pestilencia, montones sobre montones de escombros, vaho sobre el vaho del recuerdo, esparcidos restos recubiertos por doquier, en la memoria del solar yermo de la esquina, mi paraíso de la infancia, colmado de alimaña. Madre, ¿quién habría de querer a una mosca? Ay, hijo, no preguntes, son criaturas de Dios y todo lo que Él ha creado tiene un firme propósito. Ha pasado el tiempo y mi madre ha muerto. Hoy vivo en un país sin moscas.
donde había una biblioteca, ¿tuviste a alguien allí que te indicara, lee esto otro, o fuiste tú solo al azar escogiendo libros? La vecina, que era la sobrina de Nico Madrona, vivían juntas y una hermana más, era maestra normalista. No hay nada mejor que un maestro normalista cerca de ti, sobre todo en tu infancia. De hecho, aquí le traje un galardón, que es el pie de cabra, esa cosa blanca que viene acá, es para 3 acequias, pie de cabra. Y el profesor Recabarren era profesor normalista en Chile. Ese fue un galardón que me entregaron en Chile. Fue condiscípulo de Pablo Neruda. ¿Qué pasa cuando tú te tropiezas con el mundo de los profesores normalistas? El mundo se te va a abrir de muchas maneras. Nelda, que se llamaba la vecina mía, le decía, hoy tienes que leerte el tomo primero del Tesoro de la Juventud. Y yo encantado porque el Tesoro de la Juventud tenía todas las secciones posibles para niños, para adultos, historia, esto, lo otro. Y yo me leí los 20 y tantos tomos del Tesoro de la Juventud. Eso sí, tenía que devolverle el primero y después tomar el otro para que no se perdiera. Y estaba allí Martí, ese misterio que nos acompaña, ¿no? Martí siempre estuvo ahí cerca, en las escuelas, en mi tiempo, antes de, y también después de, ¿por qué no decirlo? Aunque se vilipendió un poco la imagen, ¿no? Se comercializó demasiado, ¿no? Para otros fines. Pero ahí en esa casa, yo me enfrento a una biblioteca. Yo no sabía que iba a escribir alguna vez, porque yo tuve ingeniería. Yo recibí 25 años de ingeniería. Pero ¿qué pasa? Cuando tú lees mucho, desde pequeño, al final, algo vas a escribir, que quede bien o no. Eso es condición sine qua non, por citar el término de ingeniería. Tomando en cuenta esas inclinaciones literarias, ¿qué te lleva a estudiar ingeniería? ¿Qué tipo de ingeniería? Soy ingeniero geólogo, pero trabajé en la construcción hidráulica durante 25 años en grandes empresas, alemanizadas. Todo funciona bien. De hecho, me ha encantado el chiste y no te vamos a ir a buscar de algún amigo encumbrado, pero amigo, porque hay de todo. Y las obras funcionan bien, grandes empresas, canales magistrales, industrias, esto, lo otro. ¿Qué quieres que te diga? Y entonces, o había que decidir dejar el 4º año de piano con los profesores Dulce María y Antonio Ferrer en Santiago de Cuba. Ese era el conservatorio, si bien la profesora era de Guantánamo. Íbamos a examinar a Santiago. Pero había que decidir. Mi abuela siempre decía, el perro tiene 4 patas, pero el cuerpo es un solo camino. El estudio de la música establece que este sea como algún pianista brillante, que la vida entera en eso. El estudiante de ballet igual va a bailar hasta que le aguante el cuerpo. Y yo decía, bueno, tengo que hacer algo. Me llegó la época de la universidad y me fui a estudiar ingeniería. El día que vendí mi piano, yo estaba avanzado en ingeniería, mi padre por poco llora. Mi padre, que era un hombre adorable, bastante machista, por aquí andan los nietos. Eso del piano no me gusta porque eso tiene que ver con el mundo gay y en aquel tiempo no se decía eso. La palabra no existía. Y cuando vendí el piano, mi padre por poco llora. ¿Cómo vas a vender tu piano? ¿Yo sabes por qué? Porque me tengo que comprar un refrigerador. Ya yo estaba casado, tenía a uno de esos chicos que está ahí atrás ya nacido y no tenía refrigerador. Valía 1000 y pico de pesos. Las prioridades. Las prioridades. La ley de Maslow. Yo he estudiado bastante psicología, de hecho a mi hija creo que anda por ahí. La ayudé un poco en sacar la psicología elemental y esas cosas, porque Maslow te manda. Hay una pirámide. Tú tienes que tener primero el alimento, el techo y esas cosas. Y entonces, bueno, dejé el piano para dormir. Mi hermano médico, que todavía está en Cuba, es de la intensiva, Ernesto, tocaba un piano de oído que muchas personas aquí lo saben. Pero uno, bueno, ya lo deja como joven, el piano es un gran recuerdo. El piano está en esas letras que tú ves ahí. Pero ¿lo has seguido practicando? Cuando veo piano en algún lugar de cualquier país del mundo, me siento en el piano un rato, cacharreo, le digo, déjenme practicar. ¿Me entiendes? Hay que mencionar, no puedo dejar de mencionar en el tema del piano a la gran pianista guantanamera Zenaida Manfugaz, que fue amiga mía, y Hernández también, pero Zenaida fue con la que yo traté y era una persona
maravillosa y de un dominio del oficio del piano que era sorprendente. No, quería mencionar la primera. Lo del piano, pues es una etapa de mi vida. Yo estaba ya en secundaria para universitario y ya tenía que pasar a la universidad. Una de dos, te hacías ingeniero, seguías estudiando la música en Guanacaste en aquel tiempo, de la ENA, yo qué sé cómo se llamaba. De hecho, algunos compañeros míos se fueron allá y fueron grandes pianistas, ¿no? Yo lamento, de alguna manera, tuve que hacer ingeniería, me gustaba mucho la ingeniería, los dos hemisferios estaban bien relacionados, tanto para la ingeniería como para la música, y parece que algo salió también en las letras que nos trataron. ¿Dónde comienzas a escribir? Comienzo a escribir en Cuba antes de venir para acá. Pero ya era ingeniero. Sí, no, ya yo estaba expulsado de la ingeniería. ¿Por qué te expulsaron? Es un cuento que se hizo a través de las radios acá y de muchas cosas. Nos invitamos a un ingeniero que se había quedado a vivir en España a trabajar en ingeniería y había regresado a la ciudad para visitar al hijo, etcétera, etcétera. Lo invitamos a dar una conferencia en la Unión de Ingenieros y Arquitectos de Cuba, de la cual yo era presidente de hidráulica. Yo también era coordinador de la provincia oriental en hidráulica, ¿no? Se dio la conferencia y al otro día éramos más de 40 ingenieros expulsados de todos nuestros trabajos, porque aquello era diversionista ideológico, millones de cosas más. Y yo, como Sor Juana Inés, fui el peor de todos. A mí me expulsaron al final, le dije, denme los papeles que voy para la oficina de intereses cuando quieran ser más embajada. Me entrevisté con aquella gringa americana en inglés, porque yo aprendí un poco a hablar inglés primero que el español en el proceso de Guantánamo. Los apartamentos de mis padres se les rentaban a los oficiales de la base naval con sus familiares, personas normales, comunes y corrientes, eran oficiales, tenían sus familias. Y pues bueno, pues así fue las cosas y tuve que hablar inglés, ahora aquí lo estoy perdiendo. Te digo porque en Miami aquí no pierdo inglés. Entonces, la parte de la vida. Después vino la posibilidad de escribir algo en un taller literario, antes de venir, ya teniendo la vista y a su lado en la mano, con temor de poderla perder. Y en Guantánamo, con esta escritora bien notable, que es no es Mireya Piñeiro, nos enseñó Guantanamera, Anadú García Calzada. Nos enseñó a cómo escribir más o menos. Yo más bien aprendí a cómo escuchar a otros poetas, etcétera y esto. No publiqué nada, sencillamente escribí algo, ella lo revisaba, me decía, está bueno. Guantánamo era simpático, está bueno. Y yo pensé que estaba bueno. La Iglesia Católica sí me publicó algo. Álvaro I me publicó algunos cuentos. Y por ahí empecé. Ya después, cuando llego acá a Estados Unidos, empiezo a frecuentar algunas tertulias. De hecho, su galería de Mani y también del amigo Joaquín Galvez, donde después presentamos ya los libros Hechos y Derechos, ¿no? De alguna manera, cuando era todo tiempo de Café de Mesa. Entonces empezaste escribiendo prosa. Empecé escribiendo prosa. Hice un poema el día de la Navidad, el 7 de septiembre del año 2000, ante mis amigos, que está recogido en los libros, ¿no? Se llama Farewell. Chao. Hablando de escritores, de guantanameros, ahí de pronto me viene mi nombre, Mireya Robles. Yo no sé, es una mujer extraordinaria, con una obra impresionante. Mi querida Ana Columbier, mi amigo Germán Guerra, Augusto Lemos por allá, que es un gran investigador de los guantanameros. Y oye, es sorprendente, ¿verdad? Que la pregunta no fue al azar, no, estuve pensando. Era la amiga nuestra del parque, de la calle, de la esquina, y ella era compañera de mi esposa en la escuela, eran grandes amigas. Y bueno, nosotros lo conocíamos, lo que pasa es que yo no me moví en el mundo del letra, yo me moví en el mundo del ingeniería. Claro. Después las letras ya seguían por acá. Ella hizo su tesis sobre Body, que fue una tesis que yo leí muy interesante. Y siempre me ha llamado, que me imagino que tú debes aparecer en los trabajos investigativos de Augusto Lemos. Augusto Lemos es muy minucioso en su trabajo investigativo. Yo voy a mostrar los archivos guantanameros, estamos en el tomo 1,
junto a varios otros escritores de Guantánamo. Están recogidos acá y en definitiva sí, los guantanameros somos unidos, como los judíos. A veces nos criticamos, y este es de Guantánamo, y este es judío, así es lo que somos. Y cuando nos identificamos, por ejemplo, Nicole es de Guantánamo, yo me encontré después. Ahí viene Nicole, me regala toda su obra para poner acá, y somos ya grandes amigos. Y entonces, bueno, pasa eso con los guantanameros, que el grupo era conocido, todos nos conocíamos, pero yo no me desenvolví en ese ambiente todavía de la literatura. Claro, estaba Estaba en otra cosa. la cosa de ingeniería acá. Sí. Sales, vas a ofrecer intereses, te dan un aviso que logras venir para Estados Unidos. Con aquel antecedente que te habían expulsado, además siendo ingeniero hidráulico, etc. Aquí comienza tu carrera, podemos decir formalmente tu carrera como escritor. Sí, señor. Y lo primero que publica es prosa. Sí. El libro de las crónicas aldeanas. La crónica aldeana, que está diseñado completo por la gran Clara Morera, que no lo conoció, que muchos conocen. La Clara Montera, una de las heroínas de nuestro amigo de Arena, ¿no? Sí. Y ahí Pero esta no es la edición que he leído, existe otra edición. fue la primera que tú leíste y pusiste estas palabras hermosas. La crónica aldeana está llena de sutilezas que van más allá de lo que propiamente se narra, imprimiéndole al texto un curioso misterio. Luis de la Paz, escritor y periodista. No sabía que había decidido bien. Es una edición de barrio, ¿no? De artes, no sé qué, en la calle 8, había una pequeña imprenta. Sí. Entonces el libro salió con muchos defectos de edición y muchas cosas, pero para Nani y para mí, que fue el inicio, porque lo hicimos de conjunto, nosotros decíamos que éramos Bioy Casares y Borges, haciendo trabajo a cuatro manos. Y estamos orgullosos de que ya esta edición, que es de Voces de Hoy, ya está mucho más revisada que la que tú pudiste leer. Sí, yo leí la primera. Sí, la primera. Fue la primera que yo leí. Gracias por poner unas palabras mías en esa edición. Ese libro, de alguna manera, estoy hablando de Crónicas Aldeanas, Sí. influyó en tu proyección como escritor en el marco literario de Miami, ¿o fue otro libro? No, fue un libro que sí me impulsó, se acogió muy bien. Oscarito lo leyó. Vamos a ver si ¿Quién lo ha leído Oscarito. Yo leí la presentación de un libro de alguien y Oscarito tiene la primera edición en la mano. Le dije, ¿dónde tú sacaste eso? No te preocupes, yo lo estoy leyendo. Yo estaba leyendo Oscarito, ¿no? Sí, me influenció mucho en que saliera en blogs literarios, ese tipo de cosas, y que nuestra gente es muy colaborativa, dicen, sigue escribiendo. Y alguien me dijo, las viñetas que tiene este libro, que son como pequeñas partes de cuentos o algo así, son muy poéticas. Y yo creo que sí. Y por ahí viene un poco la poesía indicada en la prosa, porque no hay divorcio. Una prosa que se cuide tiene que ser poética de alguna manera, si no, no funciona. Sin embargo, lo que viene a ser tu primer libro de poesía es La Cosecha, ¿no? La cosecha. La Cosecha, que es de 2013. Sí, De 2013. con un diseño de un artista plástico de acá de Miami, cuyo nombre no recuerdo, pero está ahí dentro, por supuesto. Y esta edición ya es de Pablo Santisteban, de Entre Líneas. Esta es de Entre Líneas. Pasó de Voces de Hoy a Entre Líneas. Esta es la primera de poesía. La primera vez fue con Voces de Hoy, Con Entre Líneas ya. con Entre La Líneas. poesía de Entre Líneas, sí. ¿Puedes leer algunos poemas de ese libro primero? Sí, no. Bueno, hay uno muy corto que dice, Farewell, la despedida, mira qué que bien. fue el primer poema que yo escribí en Guantánamo. Dice, si he de partir, dejando en uno la impresión de estar loco, si he de partir, dejando en otro la impresión de estar cuerdo, y esperar como un eterno adolescente la justificación de este acto de mi vida, dejando atrás ingentes memorias y recuerdos, y mientras tanto Dios se ausenta y quedo sumido en el lacerante horror del desamparo, ¿qué más da si mi destino no es otro que partir?
del trabajo de ingeniería y tú le pides al jefe o al que te expulsó una carta para decirte a la oficina de intereses, ¿cuál fue la reacción de ese hombre? ¿Te la vio ya o puso algún pero? Bueno, la carta que llevé fue la carta de suspensión del trabajo, ¿no? Que ya no trabajar más en ese departamento, en esas cosas, que sé yo, que sé cuándo, producto de tal y tal y tal, diversionismo ideológico y todo. Esa carta yo la llevé a la oficina de intereses. Pero había un documento mayor de un individuo mayor en rango, que es un niño, que decía, depura esto caso por caso. Y yo fui el peor de todos, como decía. Ese le tomé una foto y lo llevé a la oficina de intereses. También otras cosas, por ejemplo, en la universidad, cuando me graduó, con el mismo resumen, ¿no? Que es un buen estudiante, excelente ingeniero, no sé qué va a hacer, qué sé cuándo, pero tiene problemas ideológicos. Se casó por la iglesia. Yo me casé por la iglesia. En la casa parroquial, siendo bien discreto, no yendo a la iglesia, porque ir a la iglesia en esos tiempos era un conflicto mayor, ¿cierto? Y de todas formas, de alguna manera explotó, me dejaron graduarme, pero todas esas cosas yo las recopilé, las tenía, por supuesto, y las llevé a la oficina de intereses. Pero claro, la carta de expulsión venía el primer secretario del partido de la provincia, el presidente del Poder Popular y todas esas personalidades, y aquella muchacha, Luis, me acuerdo el nombre de ella, yo entrevisté con ella en inglés, y me dice, this is enough. With this government, you have a visa. Y me dieron una visa de inmediato. ¿En qué año viniste para acá? En el año 2000. No pude traer a mi hijo, que por aquí anda, porque ya era hijo casado y mayor de edad. En aquel tiempo, cuando tú eras asilado político, hace un tiempo anterior, podías hablar con toda la familia, porque ya en el mismo, pero ya después de eso ya no. Sí, no, es que parte de la estrategia es separar a la familia. Es parte de eso, es fundamental. Pero, nada, del 2000 vienes para acá, después de haber trabajado en ingeniería. 25 años. 25 años y te dedicas a la literatura. No me sorprende del todo, ¿no? Porque, por ejemplo, José Abreu, que es escritor, era matemático. Y toda la vida fue profesor de matemáticas. O sea que, como dice, que hay una contradicción. Y no lo hay. Aunque a cada rato escribe las cosas con números y esas cosas están 45 poemas, 3 obras de teatro, ¿no? Le gusta usar el número de los títulos y esas cosas. Pues ahora digo, el binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo, lo que hay que entender. Porque la mentalidad de Fernando Pessoa era también matemática y lírica. Yo creo que eso se nos va en todo. Hay que hacer las interconexiones, no es nada que eso. Y que tenga la presión de hacerlo, ¿no? Tuve otra pregunta que a lo mejor es engorrosa. ¿Cuáles son los elementos, cómo definirías tu poesía? ¿Qué integra tu poesía? Mi poesía es intimista, reflexiva, no deja de tocar los aspectos sociales, por supuesto que no. Se nutre mucho de las experiencias vividas, de vida, pero no solo de mi vida, de las de otras personas también, y uno las toma como propias, no se apropia de las historias y las situaciones de los demás. Porque mi poesía no es cerrada, no es críptica, es una lástima que Pepe Plan no haya venido, que me dijo que iba a venir. Es que vive en Miami y siempre en una aventura. Que no tenía chofer, me dijo, pero bueno. Y entonces, bueno, También Montanamero, ¿no? No, Montanamero. Cerquita. Mi literatura, mi obra poética es de una sencillez franciscana. Yo muestro en lo crítico, claro. Está la polisemia del lenguaje. Yo tengo un poema que está dedicado a Juan Carlos Gual, que se llama El Gato. Y entonces, un día estábamos Reina María Rodríguez, con toda una serie de amigos allí y tal, y el gato me envió. Y cuando yo lo veo la primera vez, me dice una señora, se para al final y me dice, usted hablaba de un gato o de un ser humano. Digo, ay, yo no sé. Ese es el misterio de la poesía. Si usted entendió que yo estaba hablando de un ser humano y no de un gato, Juan Carlos Gual, a
amaba profundamente los gatos. Me imagino que los sigue amando, es que hace muchos años él se apartó, pero él sentía una pasión muy especial, una relación que tenía muy especial con los gatos. Publicaste precisamente con esta editorial Bukowski de Chile, Congregaciones, que es una antología personal. Al ser una antología personal, considera que lo que tú seleccionaste para ese libro es lo que tú consideras lo mejor de tu poesía. De alguna manera sí, porque hay poemas que uno tiene más predilección por ellos, más inclinación por ellos que a otros. Otros tú te alejas mucho de ellos y es quizás una historia que no es propia, es más bien un juego de lenguaje y no me habla tanto. Mi poesía tiene que ser un poco cinematográfica, que tú la sientas, que tú la vivas, que tú veas las imágenes, ¿me entiendes? Y entonces por ahí puede quedar algún otro poemilla que tal vez parezca un poco de amoroso, un poco de la felicidad no necesita ser cantada. Yo creo que no se escribe la poesía sobre la felicidad, realmente no. Y bueno, no selecciona lo que considera más importante. Claro. También algunos de tus libros han sido publicados. ¿Quieres leer algo con Congregaciones? Ya que son los poemas más notables, además están marcados. Sí, me lo da tiempo. Sí, claro, claro. El corazón tardío se llama este poema. Y dice: ¿para quién canta unido mi costado? Antonio Gala. Mi poesía es un canto desangrado que brota de un corazón tardío y solitario. Cercenado han sido mis miembros superiores e inferiores, las uñas y el cabello, la vana impronta del espejo, la tos de las mañanas, el apetito carnal y la cordura. Hoy de todo he sido despojado, aún así, imperturbable, mi corazón late hasta que se extinga en su final derrota, cuando ya no tenga nada que decir a nadie. Este es uno de los últimos poemas, de los más recientes, aunque yo tengo un poema sin editar y preparando los libros de poesía. Pero ya les digo, hay que darse tiempo. Tengo aquí el del gato. Si quieres te lo leo. Claro. Estaba en casa de Juan Carlos Juárez, Reina María Rodríguez, Joaquín Badajoz, Alicia de Chapún y este servidor. Yo en ese tiempo no tenía publicado, pero era prácticamente nada. Creo que las crónicas diarias, más nada. Y los demás ya eran poetas, por una obra, Reina María, que se diga de Reina María. Y yo le tomé la foto a todos ellos, que pasan cada rato en Facebook, en las redes sociales y tal. Y yo me concentré en el gato. Le tomé fotos al gato. Me lo llevé para la casa. Y sale. El gato. Un animal también puede contar su historia. Juan Carlos Juárez. No es una guardilla ni está en el país romántico. Tampoco la habita un poeta de una generación perdida, pudiéramos decir. Es un sencillo estudio, poblado de libros y tapices, espejos, cerámicas y pinturas en el suroeste de Miami, ciudad hostil al arte, feudo de venales mercaderes que no redime a esos seres diferentes, los poetas. Una empinada escalera recia y rústica en el mismo centro de la pieza conduce hacia la alcoba, flanqueada por una soberbia estatua de fantasma. Aposento alto donde se fraguan los sueños, manantiales de donde emana gracioso algún que otro verso trascendente. En el suroeste de Miami se gesta algunas noches, inmortal y pobre, la poesía, mientras se pasea como en una aparición, majestuoso y confiado, un gato que se deja acariciar y que nos mira a sabiendas de que es parte del enemigo. Bueno, hay una imagen que yo falseé, porque como dice Pessoa, ¿qué somos los poetas? ¿No? Grandes simuladores, ¿no? Algo así. Yo vi un cuadro de Goya que tiene unos monjes, esos cuadros de Goya que impresionan.
No está en el Museo del Prado, lo busqué por todas partes, pero no lo vi allí. Y me inspiré en algunas vivencias mías en el colegio de los curas, ¿no? En el colegio de La Salle, hasta que La Salle dejó de existir, por razones que ya sabemos. Y de ahí sale esto, dedicado a Humana Belén, que estudió eso. Los seminaristas marchan por la calle Obispo bajo el látigo inclemente del verano. Tras la raída sotana se vislumbra el sexo de los hombres que deben consagrarse al pudor, la castidad y la doctrina. Las rústicas sandalias rozan los adoquines. Como una impúdica plegaria se eleva el olor de las arcillas en el aire, envolviendo las aceras y las plazas. Un jovencito imberbe y una niña los observan. Una beata, tras su velo, hace una extraña mueca y se persigna mientras el dulce canto gregoriano hechiza a cada transeúnte. Todos detienen su juego, su ocio o su quehacer para verlos pasar. De dos en dos, los seminaristas se pierden por la calle Obispo, tuercen la esquina y se adentran por la oscura puerta del convento, erguidos y austeros, cargando sobre su pecho tan pesada cruz. Aún nos puede llenar de turbación la imagen que recuerda. Parte, a Santiago, Chile, a San Bernardo, en Chile, en Cochagua, en Ciudad México, en la UNAM, en Amecameca, en la Universidad de Amecameca, donde estuve, donde se iba hasta la alcaldesa de allá. Tú te asombras de ver cómo los mexicanos acogen a sus poetas, a sus escritores y a sus artistas en general. También los cubanos lo hacemos en Cuba y aquí tratamos de hacerlo cuando vive la paz y nuestros amigos, ¿no? De recibir a los escritores. Y te voy a decir ahora Siempre el Mar. Este es un poema que también a mí me signa de alguna manera, donde quiera que voy, me lo piden, dicen que es mágico. De hecho, hay una profesora en San Juan, en Argentina, amiga de Tomás Pedro, de las Peñas, que lo va a utilizar en su clase. Y me dijo, es mágico, yo quiero que usted me lo mande. En la provincia de San Juan, en Argentina, alguien entiende las cosas del mar, que solamente los cubanos pensamos que sabemos. Bueno, Siempre el mar. ¿Qué fue del sol en un pueblo tan triste? La isla en Beto, Virgilio Piñera, 1942. Dejar atrás los libros de toda mi vida, las fotos y poemas y el cajón colillados, los recuerdos más gratos, los más duros, el beso último y desconsolado de la madre, la lágrima de un padre que aún desconocía el llanto. Todas las cosas lo abandonaron de golpe. Las amables puertas del vecindario, que tantas veces abriera como si fueran propias con la feliz insolencia de los niños. Las esquinas del amor, el canto del pájaro entablado, los maestros que nunca más volvería a escuchar, la sopa de la abuela y las tardes más frías. Habiéndose forjado un mítico universo, hoy renunciaba a todo en busca de otra tierra donde inventarse sueños. El mar, el siempre mar, sería el único camino nunca antes transitado. Mencionaste, ¿te queda alguno por leer? Tengo otro, pero si la sesión se hace muy larga, No, este lo voy a leer porque hoy una amiga tuya y amiga mía, Hernández, Hidalgo de Río, que tiene que ver con la rubia de Bucabó y eso, que también escribe, me pidió para ponerlo en un epígrafe de uno de sus poemas. Digo, póngalo. Este último verso que cierra este poema, que tiene que ver con la primavera, y hoy es el Día Mundial de la Poesía, ¿no? Y comienza la primavera. Se llama Alegro. Se la mantuve prisionera en alguna postal antigua, en las páginas más lentas de los libros ajenos. Siempre estable, florecida, incomprensible y deslumbrante. Nunca la conocí, verdaderamente, o tal vez sí.
¿Acaso estuve rodeado por ella todo el tiempo, acunado en ella, adormecido en ella? Nunca creí que fuera un mero concepto geográfico ni el total de la tierra y de los astros. No conocí de su fragancia ni colores, de sus llovinas que hacen iluminar los prados donde pasan las bestias móvilmente. Nunca toqué con mis dedos equinoccios, ni gusté de volar los días y las noches, mas pretendí recrearla en un alejo de Vivaldi. ¿Por qué será tan extraña para mí la vida? Y este verso, que es el que esta señora que estudia aquí en mí, lo está poniendo en un libro que está haciendo con una epígrafe de uno. Para mí, ¿qué cosa te puede impulsar más que escribir? Que ustedes estén escuchando acá, los cuales agradezco todo lo que me han dicho. Y que un escritor te llame y te diga, puedo tomar por eso, para eso. Yo he tomado de la calle, lavado. Bueno, una de las maestras también. Una gran poeta. Mencionaste y me hace conectar que, por ejemplo, en México, en otros sitios que tú has estado, cómo acogen a los escritores con un respeto y una sensibilidad especial. Yo tuve esa experiencia también en Cieza, en Murcia, donde me recibió el alcalde, y yo no recibí un premio, sino era una mención. Sin embargo, me recibió el alcalde como si yo hubiera sido el representante de, no sé. Sin embargo, aquí no se usa, y no solo que no se usa, no se acostumbra a hacer, vamos a llamarlo de esa manera. Sin embargo, están los eventos estos culturales, y tú mencionabas los años en que Manny López condujo la tertulia que se acercó, los casi 15 años que llevó Joaquín Gabio, que ha traído Joaquín Gabio con la otra esquina de la palabra, y que ahora la semana próxima, el día 4 de abril, va a ser una presentación con un nuevo formato, que es Encuentros Insulares. O sea, siempre hay quienes buscan y tratan de mantener viva la cultura de alguna manera, y es el equivalente, guardando la distancia de que se recibe el alcalde. ¿Cómo tú percibes el mundo cultural niamense a partir de esa tertulia y de esa convivencia entre escritores que ha habido? Uno lamenta, en primer lugar, la desaparición de nuestras librerías hispanas, de las cuales te queda la Universal Separación, la Democracia, era Cervantes, se quemó, todo eso, ¿no? ¿Y qué nos queda hoy? Bueno, la revista de periódicos también tiene es el único que vende libros en español. Y Books and Books, que el otro día volvió de visita por aquí, me quedaban 2 ejemplares de País sin Mosca, este País sin Mosca, y me ve la señora que acá, me dice, vamos a poner autografiado para que se vaya a una vez, y me puso ahí en medio, al lado de la también. Para mí eso es importante, ¿no? Y entonces está la sección de español, que es muy pequeña, en Borders prácticamente, no sé, vamos a no, que es mínimo. Es decir, uno lamenta mucho eso, la desaparición de esas librerías. También la extinción parcial, puedo decirlo aquí, de las tertulias importantes, como la otra esquina de las palabras. Te digo porque en una noche no me hice rico, pero me tomé un vino. Vendí 50 o 60 libros, ¿te acuerdas, hermano? En café de metro. De metro me decía, venga todas las noches a presentar. Aquello se llenaba y yo se consumía. Fue ante pandémico todo esto. La pandemia vino transformando el mundo. Hay personas que me dijeron, te voy a seguir por Facebook, unos ya no manejo de noche. También las personas envejecen y otros que les ha quedado secuela con la pandemia y no quieren manejar de noche porque la visibilidad, la visión se les ha afectado. En aquellos tiempos de las grandes tertulias literarias, de los lugares actuadas, y actuadas también, porque muchas veces la cosa de la literatura. Lo actualmente también lo continúa haciendo el péndulo de escritores cubanos. Exacto. Pero o sea, eso que ha habido y que queda un poco, ¿tú crees que de alguna manera está
absorbiendo la vida cultural local, o es necesario tratar de diversificar ese espacio? ¿Por qué? Perdona que me entienda el proceso de elaborar la idea. El problema es que no hay espacios culturales, y los espacios, cuando tú quieres presentar un libro o quieres participar en algo, te piden una cantidad de dinero como si tú fueras un ganador del premio Nobel. Entonces, eso no es. Yo llevo esa tertulia hace 12 años. Era que si fuera pagada, yo no puedo pagar acá durante 11 años una tertulia, pero yo veo que el Museo Cubano, que se supone que es una institución que funciona con fondos públicos, está pidiendo unas cantidades astronómicas de dinero. El Kubrick Center, que diseñó el Kubrick cuando no hizo la Universidad de Miami, era para que se mantuviera en una corriente literaria y artística. Lo sigue estando, pero al precio exorbitante. ¿Qué está pasando? ¿Cómo tú lo ves? Hay cambios, digamos, culturales, de comillas, con esta cosa del movimiento woke y toda la actualidad, turmoil, como se dice, de las cosas que están pasando, ¿no? En general, en el ámbito cultural, ¿no? Que van un poco contraviendo el desarrollo de esto. Pero hay cosas que pasan tan sencillas. Yo le pregunté a Luis de la Paz cuándo me toca bien de tertulia, entonces el año pasado, viendo tertulia, no recuerdo, me dijo, tengo que ver con el no sé qué, digo, pues, no sé Guantánamo, eso también es restaurante de la Guantánamo, y aquí yo le agradezco a Luis infinitamente que mantenga esta tertulia, porque estos son los espacios que nos salvan de alguna manera de la vulgaridad, de Netflix. Hay cosas buenas en Netflix, la mayoría sabemos que son de un consumo que es inmencional, y este tipo de cosas yo la agradezco infinitamente. Cuando lo hice, yo me digo, vamos para allá, llegué primero, pero sí debía ampliarse un poco más, sobre todo el Kubrick Center, que es un referente cultural importante aquí en la relación que tiene y tal, y que es de Miami del college, ¿no? Y uno aboga mucho eso. Si te pide dinero, ya te está matando el niño. Yo por ir a hablar en la Fundación San Bernardo, regalar en San Bernardo, no puedo pagar nada. En la SES, en la Sociedad de Escritores de Chile, en Providencia, en Santiago de Chile, yo no puedo pagar nada. Me limitaron sencillamente. En México lo mismo. Tú ves que aquí tienes que pagar actividad solidaria, no puedes dar luz, pero nada. Pagamos por Zoom, y el Zoom tiene sus cosas. Estoy vivo, y aquí en Mar, haciendo la presentación con la traductora, con Mani, con su vecino, y tuvo una cantidad de vistas enormes, ¿no? Pero no es lo mismo este contacto con Claudia, que ver que aplauden, si no aplauden, la cara de ustedes, todo eso es una. Pero estamos conversando en los últimos tiempos, vamos a poner una fecha de la pandemia para acá, Sí. por una comercialización de la cultura que es alarmante y muy preocupante, y que está atentando de una manera muy directa contra los escritores, los artistas plásticos, los dramaturgos que no tienen espacio para sus obras. Mencionas este libro bilingüe, Siempre el Mar. Hay varios libros tuyos que han sido traducidos en prosa y a poesía. ¿Tienes traductores en esas lenguas? ¿Compartes con ellos? ¿Cómo es la relación tuya con los traductores? Bueno, pues, te digo, por ejemplo, en italiano. Yo tengo una gran amiga, que ahora nos vimos en redes sociales muchísimas veces, hemos publicado en el mismo medio, somos amigos, y la después se da la realidad de que conoce a la persona. En Madrid, ¿no? Le dice, te quiero traducir tu obra completa. Y ya ella me ha traducido varios poemas al italiano, que en italiano suenan como Dios de bien, por esa musicalidad que tiene esa lengua, ¿no? Y por ahí viene la cosa. En otro caso, esto, pues uno sencillamente le dice a la muchacha que quiero que me traduzca, está muy bien recomendada, sé que no va a ser todo el proceso largo, porque el traductor es traductor, pero no, yo me siento identificado con la versión en inglés tan perfecta como en
pero ahí, por ejemplo, uno paga los oficios del traductor. Pero esa chica lo ha hecho con tanta gracia, con tanto que el dinero no le importa tanto, que me está esperando Manny en la universidad donde ella trabaja para hacer la presentación del libro en un ambiente de habla inglesa en la universidad. Entonces te das cuenta de la pasión que le pone la gente cuando son traductores muy buenos. Quizás a otro idioma, el alemán o una cosa así, tú no puedes contrastar la traducción, pero el inglés sí, porque uno entiende el inglés y lo maneja, sin dominarlo lo maneja. Por la sonoridad. Exacto. ¿Cómo te sientes bien con las traducciones que han hecho al inglés? Muy bien, muy bien. Y al italiano, muy bien. Tanto que sencillamente vamos a ver si este año podemos sacar como una antología en italiano. Al principio de nuestra conversación te pregunté sobre Crónicas Aldeanas, que era un libro narrativa. ¿No has regresado a la narrativa? Hay poemas míos en prosa que están aquí inclusive, porque la cosa es decir las cosas, narrarlas, que se vea cinematográficamente, en un poema cinematográfico. Los seminaristas, la gente que yo voy viendo a esos seminaristas caminando por la calle tipo, y los adoquines y todo. En la prosa pues, tú puedes un poco más despegar eso. Y si es prosa poética, pues sí, se hace. No has vuelto a la narrativa, se encuentra. La narrativa como tal, no, hay una novela que tiene proceso. Hay algo que voy a mencionar esta cosa que atrás que dice ¿cuándo va a terminar la novela? La novela está empezada y está adelantada y es de uno de los cuentos de Crónicas Aldeanas, Criaturas de Dios, pero hay que tener tiempo. Yo no me quejo de que el hombre tenga una sola vida y el gato 7. Yo que sí, que Dios puede estar equivocado con eso, porque necesitamos más tiempo de vida para hacer las cosas. Yo lo que sí me quejo es de la falta de tiempo. Ya no vamos a estar, más de 40 horas, hay que pagar los gatos, los carros, la renta, las cosas, los alimentos, y el tiempo que te queda libre, digamos de alguna manera, pero tampoco me consigo como un literato de sentarse a escribir 8 horas al día. Yo escribo por eso. Yo soy muy malo, hay muchos escritores inclusive de cosas que han dicho que no puedo sentar a horas de 8 de la mañana a escribir. Pero nadie tampoco. Exactamente, porque es imposible, ¿no? No te sale bien. No te sale bien. Yo, bajo la égida de la invitación, del impulso, de lo que hice, yo hice un poema una vez en un estado de radio, yo lo inglés, y una señora, un poco, ¿no? Una persona sin casa, ¿no? Hombre, en este me estaba pidiendo, le tomé una foto con mi carreta, cuando llegué a la casa, pues vino ese poema, que tiene una visión de ambiental, y esas cosas que te impresionan tanto, pero es la No van tomando notas, se está escribiendo, es una frase, un poema, todo un verso, me sale, pero en ese caso fue una foto de aquella señora que era en la calle 40 y la 87, pero yo no pongo similar. De ahí hago referencia a la presencia del banco. Yo estaba sentado en un banco que no iba a tomar tampoco, el ómnibus, la guagua, como decimos nosotros. Y eso, pero luego es una nota, luego una línea de verso, luego hago el mensaje y una nota, luego que empiezan a elaborar. Yo digo que un poema es más largo y doloroso a un camino, por corto que sea. No puedes demasiado, no puedes poner hojarasca, cosas que no van. Don William Moore aprendí mucho de eso. Tengo un verso que era un poco más largo y decía, esto es obra. Ay, niña, ¿por qué? Es decir, si de esa una palabra de más por la práctica. Y entonces, bueno, pues, hay que elaborar mucho el poema, que sea corto o sea largo. Habla que algo que te ha mantenido alejado de la prosa, o sea, del relato, del cuento, el trabajo secular. ¿Hasta cuánto? Tiene 74 años. Ya voy a hacer una modalidad. Imagínate. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera, porque el trabajo secular me mantiene muy activo, muy en contacto con la gente de todas partes del mundo. Trabajo en una tienda, trabajo
y demasiado frecuentada por turistas de todas partes del mundo. Y a veces llega una familia, le digo, bienvenidos de Suecia. Y se quedan con muchas, ¿sabes que somos suecos en inglés? No sé que ustedes son suecos. Y este es de Noruega. Y entonces empiezas a ver diferentes formas de expresión, de conducirse. El ser humano no es lo mismo lidiar con un dominicano con un sueco. Ahí empezás a reírte, desde el principio empezamos a reírnos con el dominicano. Todo eso me nutre a mí para lo que escribo. Luego reflexiono sobre todo eso. Y puede que salga una crítica de un poeta y un libro también un poema. Claro. ¿En qué nuevos proyectos trabaja, tanto literario como de promoción de tu literatura? Bueno, para la promoción de la literatura, que ahora he sido invitado, que no solamente a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, estoy en el primer tomo, ahí pusieron mis poemas sin preguntarme, sin permiso. Y entonces son unos chicos de la provincia de San Juan. Esto tiene un audiolibro al final que es bien interesante, porque ustedes están escuchando. Y ahora pasamos al segundo volumen. Y los dos lo vamos a presentar en la Feria del Libro de Argentina. Ahora, del 1 de mayo vamos a estar por allá. Yo seleccioné a 5 escritores, de los cuales me gusta acá. Se hizo, ¿cómo se llama esto? Que no se sabe el nombre de la persona, ¿no? Para ver si se seleccionaba sin el nombre. Y los 5 fueron seleccionados. La calidad es evidente. ¿Verdad? Pero orgullosa, mi amigo Checa de Cataluña, Román Andrés, que vive en Puerto Rico, una chica de Cuba, que prácticamente no pudo concluir el proceso, en fin. Y esto es la próxima invitación que tenemos a la Feria del Libro de Buenos Aires, que vamos a ir allá. Después de eso viene una invitación a México, al tercer encuentro nacional de escritores iberoamericanos, de poetas iberoamericanos, invitado por la señora Carmen González, a la Feria de allá. Dios mediante, al final del año vamos a estar por Salamanca. Ya eso, ir a Salamanca, yo que adoraba a Unanú, yo que no podía vivir sin Unanú, voy a por fin estar en el aula donde daba clase de Fray Enrique, donde tuve varios años preso, digo, decíamos ayer. Y eso, ir allí, yo respeto mucho de eso. Yo considero que la literatura es un sacerdocio que no puede profanar. Nunca. ¿Vale? Puedes tener discursos con la familia, con un hijo, plantearte, bajarte con él y después reconciliar. Pero con la literatura no. Si usted no respeta el arte, los enteros iguales en quien lo hacen todo, siempre respeta su obra, arte y todo. Y esos son los proyectos que tenemos, aparte de que estoy haciendo un poemario nuevo, de los cuales tengo aquí un poema nuevo que si quieres te los puedo decir. Sí, acuérdate que hoy es el Día de la Poesía, el 21 de marzo es el Día Internacional de la Poesía, así que eso es una de las razones por las que te invité por el tiempo. Hay algo que yo trabajé inclusive para abrir aquí esta tertulia, que es de Federico García López, que dice: la misión del poeta es esta, animar en su exacto sentido, dar alma. Y ese hombre creía en su palabra. Porque yo estoy en la mía y vi en la de él. Creo que por ahí es una gran cosa. Y el poemilla este, que no está publicado todavía, que es para el próximo libro, se llama Visión de las Tres Gracias. ¿Qué pasa? Yo trabajo en un mundo y hay una furia enorme con Barbie. Todo el mundo vestido de rosado, el papá vestido de rosado con el escudo, con la niña y no sé qué. ¿No? Qué maravilla, la cultura pop, por supuesto, ¿no? En esta era de la popularidad, como se llame. Pero yo hice un poco diferente. Estaba viendo que un día otro golpe, ya estaba ya hasta aquí de ver cosas pink, rosado. Una película que era olvidable. Y bien iban a pasar un rato bueno, yo no tenía a nadie que lo haga. Pero iba a ser olvidable. Y yo hice un link, hice una elipse. Solamente era hecho, salgo de mi trabajo, agotado y cansado de ver tanta gente vestida de pink. Y cuando salgo, viene esta idea a la mente. Lo escribí en un papelito y la desarrollé en la casa. Y
visión de las tres gracias. Pasan por mi lado bajo la penumbra de la noche. Pasan tomadas de la mano, cabizbajas, silenciosas. Prefieren no hablar, no repetirme viejas historias o platicar tal vez sobre nuevas aventuras por vivir. Las tres gracias vagan sin rumbo por el oscuro jardín ajeno de una noche que quizás sea postrera. Pero hoy no les hablo del júbilo, la belleza y la abundancia, sino de la vejez, la muerte y la tristeza, que pasan taciturnas por mi lado sin tornar ni más acaso la persiguen. Llegaste este libro viejo. Debo asumir que había un poema más que quería leer. Sí, tenemos tiempo. Lee un poema más y vamos a abrirla para que el público haga la pregunta. Bueno, este tiene que ver también con la religión. Yo un poco pesulante, lo he dicho a algunos amigos, que yo tengo todo el derecho de hablar mal de la religión en la que me eduqué, porque me eduqué dentro de ella. De hecho, este poema yo se lo presenté al rector de la Ermita de la Caridad. Y usted está seguro de que la del libro. Y sí, porque el católico siempre tiene esa vis cómica de ser un poquito insensato con lo que quiere y aprendió. Negación, porque todavía no habían entendido la escritura. Juan 20:9. Soy un hombre galileo, judío y pescador de oficio, al que no le he dado creer en la resurrección. No quiero pensar en la vida póstuma, pues me sería imposible lidiar con lo inefable. Soy simplemente un pescador y mi nombre es Simón Pedro. Soy hijo del miedo y mi espíritu ha sido presa de la turbación. Por mi inmanente cobardía pude denegarlos 3 veces antes de que el gallo cantara. Lo amé en vida como solo un hombre puede ser amado en esta tierra. Por su amor, caminé sobre las aguas a pesar de mis dudas, mas no puedo concebirlo como un espejo. Y esto, hermanos míos, es mi cuarta y última negación. Gracias, Félix, por esta conversación tan grata y tan acogedora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Abel. Primero, gracias a ti, Luis, y a Félix, el poeta por lo que ha sido evidentemente una conversación sustanciosa e iluminadora. Para mí ha sido una delicia, sinceramente, gracias. Entonces, yo quisiera optar por este tiempo de preguntas, y como eso sería una indelicadeza colosal, pero voy a hacer un brevísimo comentario, una cuatro ideas, y usted tome la que quiera y la desarrolla. Pero son 4 ideas, y son muy sencillas. La primera es que evidentemente usted tuvo una intensa formación literaria antes de escribir. De hecho, en su manera no solo de escribir, sino de hablar, hay mucho intertexto, hay muchas citas, hay muchas alusiones, hay muchas referencias, y usted no necesariamente tiene que tomarse el trabajo de decir esta frase es de Milano y esta referencia va relacionada. Pero está todo mezclado con una experiencia personal, técnica, procesado, intelectualmente, quiero decir. Entonces, evidentemente, antes de que salió el primer libro, había ya un lector que no era lector niño, que iba a leer los libros en la casa de la vecina, sino que un lector adolescente, incluso lector adulto, que ya estaba escribiendo mentalmente antes de empezar a lanzar, digamos, a una pública su primer texto. Esa es una idea. La otra idea es que percibo en lo que escribe una evidente catolicidad, al menos para mí. No catolicidad en los temas, no digo por un problema del libro, que sí me parece un problema bueno, ¿cierto? Y no le veo los problemas teóricos que tal vez estoy pensando. Yo por lo menos no se lo veo. Lo que sí advierto es el sentido del misterio de la trascendencia que tiene todo cuando ha leído, incluso parte de lo que he dicho. Y eso es lo que entonces ahí le doy la otra idea. La otra idea es que todas son cosas que usted ha dicho, ¿no? Pero que me gustaría que si algo de eso le motiva, pues lo desarrolle un poquito más. Y la otra cosa es que la relación entre ingeniería, entre la construcción de la obra
de ingeniería y la creación de la obra poética. Ahí hay una correspondencia a los juegos avalorios, me entendió un poco, una palabra más. Entonces hay una serie de correspondencias ahí que efectivamente es algo que debería ser un crítico, pero a lo mejor desde su perspectiva o desde su inspiración quizá pueda ilustrarnos un poco más. Y la última idea es sobre el crossover. Hay un libro bilingüe, pero no se ha visto motivado, no se ha interesado nunca en ampliar sus lectores, escribiendo también totalmente en inglés algún libro por alguna parte de su obra. Sería una magnífica idea. De hecho, estamos haciendo el crossover con un italiano, que lo vamos a completar más en 20 años, cuando veamos en esa persona en Europa, Alemania, posiblemente, y bueno, eso está bien. Lo primero que decía, la primera parte de la exposición, yo sencillamente tengo aquí también Ciudadano, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Emile Zola, ser humano francés maravilloso. Y yo digo, soy lo que he leído. Una cosa, si lo que leí no sería la persona que soy sentada frente a usted, si lo que estudié de ingeniería tampoco, porque mi pensamiento es muy cartesiano. Yo siempre ando buscando la cuadratura del círculo, ¿no? Como decíamos en ingeniería, como se llama. Y todos esos puntos que usted plantea se avienen perfectamente a mi ser, a mi persona, a mi forma de proyectarme literariamente. Buscar la vez. ¿Una otra pregunta? ¿Un comentario? Señora Herrera Valiosa, no se le ocurre nada. No, tenía muchas preguntas que hacerte, pero de todas maneras tenemos suficiente tiempo para hacerlo de escritor. Lo que sí te quería llamar la atención sobre una cosa maravillosa y extraordinaria que tú decías, independientemente de ese misticismo necesario en la poesía el atrevimiento con la escritura. Para que la felicidad no se canta, para que. Y me fascina, sobre todo para ese atrevimiento con la escritura, esa entrega, ¿no? Por lo que normalmente nos reverencia, esa manera de decir, ¿no? Cuando eso también nos hace conforme nos escritos. Y es muy difícil, ¿no?, encontrar esa valentía en muchos escritores, porque puede serse de alguna manera cuestionada, ¿no? Pero nada, solamente decirte eso, que lo había dicho otras veces, ¿no?, que me encantaba esa manera en que tú escribías de hacer mucho de esa visión y nada, lo que quería decir. Aquí en los juegos de infamia yo planteo eso, por supuesto. A mí me gusta encontrar la belleza en lo grande, porque es un concepto estético, un concepto cultural. Yo, por ejemplo, le canto a Esa Lizardo, ese pez que vive 8 kilómetros bajo el mar, que él mismo se alumbra increíblemente, ¿no? El tipo es medio antiguo y quiere que los demás lo vean, los demás peces Esa Lizardo igual que él. Y es un pez feo, desde nuestro punto de vista de lo que es cantado belleza. Y sin embargo, yo le canto. De hecho, en este libro, me llamó, me dice, en una valentía tuya, desentrañar la belleza en los medios. Y bueno, hay cosas aquí que hablan, por supuesto, de la pobre, todo lo que puede impresionar. Yo creo que no hay nada totalmente feo. Siempre hay una parte hermosa, por ejemplo, un modelo. Todos los modelos de los seres son hombres y mujeres gordos enormes. Y eso es un concepto de donde todo el mundo conoce. Entonces, quizá un modelo puede ser feo para una persona, para mí no puede ser tanto. Hay una enseñanza. Desde el patito feo que veíamos cuando éramos muy jóvenes y todo lo demás. Mi obra es así. Gracias. Bueno, le doy a todos las gracias por haber venido, especialmente a Félix Anicio por haber aceptado la invitación. Demoró un poco tiempo, pero se logró. A viernes de tertulia, y me queda invitarlos para el tercer viernes del mes de abril, donde vamos a tener otro encuentro literario, pero en esta ocasión será una lectura de prosa y poesía, varios autores que voy a convocar para que vengan aquí a leer y a compartir con ustedes.
están invitados desde ahora si lo desean. A ustedes, muchas gracias.